Bueno, Lorena Patricia Ramírez, bienvenida a Charlas con Sabor a Café. Te saludamos desde Arauca. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, nos complace. Ya te estamos viendo aquí en imagen, vía Skype y por supuesto esto retransmitido en nuestro Facebook Live de Meridiano 70. ¿Cómo va todo? ¿Cómo está tu mami? Bien, muchas gracias. Ella pues está aquí en Bogotá con nosotros. Afortunadamente la necesitábamos bastante. Sí. Yo recuerdo que en el año 2016 hicimos aquí en Meridiano un especial del Día de la Mujer. Sí. Y lo primero que se me vino fue la profesora Patricia, por todos los medios la contacté y aquí estuvo acompañándonos, ya pues más adelante estaremos mostrando la fotografía. Bueno, Lorena Patricia Ramírez, coméntanos un poco de tu historia, cómo te iniciaste en el tema musical y más puntual en el tema del piano. Vimos pues tu señora madre pianista, tu señor padre también bastante virtuoso en el tema de la guitarra. ¿Cómo fue que te fuiste por el piano y no por otro instrumento? Bueno, un poco, digamos, fue el instrumento que tenía mucho más cercano a mí. Eh, digamos que la academia, pues Patigui se caracterizaba, pues, digamos, por dictar varios instrumentos, pero uno de esos instrumentos principales eran el piano. Y pues es gracioso ver varios videos que mi mamá grababa, sí, los videos familiares que se graban en las casas, sí, y yo simplemente me sentaba en el piano, cosas que ni siquiera recuerdo, porque la verdad ni siquiera recuerdo como mi primera clase de piano. O sea, mi mamá, digamos, es la que me cuenta en teoría que yo comencé a los 3 años, pero realmente no lo recuerdo, ¿sí? Entonces, creo que era, digamos, una cosa más de que yo veía el piano de chiquitica y me sentaba a curiosear con él y a machetearlo hasta que de repente, pues ellos comenzaron a me he hecho inmiscuirme también en la enseñanza que ellos impartían en la academia. Entonces, digamos, tuve mucho la oportunidad de tener un proceso, un proceso académico, nada que envidiarle a una universidad, ¿sí? Entonces, digamos que mis papás, digamos, tuve el ambiente de la música siempre en mi casa, ¿sí? Las clases eran pues a unos metros de distancia en el segundo piso, ¿sí? Yo siempre escuchaba a los estudiantes practicar, entonces digamos que eso, pues tanta música en la cabeza terminó convirtiéndose pues en mi pasión principal. Mis papás siempre me apoyaron en todas las artes, sí, ellos me apoyaron cuando me gustaba el ballet, me apoyaron cuando me gustaban las artes plásticas, sí. Siempre fue un entorno bastante cultural que, digamos, no solo abrió puertas de que conociera los ritmos de aquí, de nuestro país, sino de muchos otros. Y eso pues hizo que junto con mi hermano, que es como mi mentor musical, él es el, digamos, mi gran influencia como en todo en la vida. Él, digamos, comenzó con su gusto hacia el Latin Jazz, nosotros teníamos nuestros discos de Paquito de Rivera en la casa y todo eso, y comenzaba él a generar ese gusto por el jazz. Vino él a Bogotá, se llenó un poco como de la ciudad ya, de que aquí pues son otros estilos los que se tocan y todo eso. También vio sus selectivas en la universidad que tenían que ver con estos temas. Y él llegaba de su, llegaba de su estudio, mejor dicho, en vacaciones, y llegaba y me empapaba de todo este lenguaje. Y eso hizo que comenzáramos a tener esa inclinación hacia el jazz, hacia la improvisación, y pues eso reforzó mucho nuestro gusto hacia el piano porque, pues, evidentemente, digamos, en el jazz, el piano cumple una función bastante importante. Entonces, entonces todo eso jugó para que, digamos, ese fuera el instrumento predilecto. Por mi parte, pues también he desarrollado un gusto por el canto, ¿sí? Entonces, digamos que desarrollé mucho ese gusto por ese concepto híbrido, tipo Freddie Mercury, Nora Jones, Diana Krall, que son personas que van cantando y se van acompañando a sí mismas.
sin depender digamos, de una banda siempre. Entonces, eso es otra, digamos, de las facetas que me gusta mucho explorar. Bueno, una de las preguntas mías es cómo en medio de la infancia, por lo menos desde el caso personal, yo pasaba precisamente por el barrio Santa Teresita, acá donde queda la casa Sí, lo del recuerdo. maestro Sí. Guillermo y la profesora Patricia. Yo es donde escuchaba los sonidos de la música, ¿no? Y es contagioso. Imagínate tenerlo todo el día ahí, tan solo unos cuantos metros del segundo piso. Pero cómo llegar, por lo menos de una música tan cálida como la latina, ¿no? La colombiana, pasar por lo menos a los ritmos de Louis Armstrong, de Coltrane, de Billie Holiday, de Miles Davis, que son los grandes paradigmas del jazz, sobre todo transmitirlo aquí en Colombia. Ha sido muy difícil esa tarea de trabajar el jazz aquí en un país tan latino, tan sabrosongo como Colombia. Bueno, también hay que pensar una cosa, es que el jazz es muy sabrosongo y digamos que, pues, básicamente el jazz es como la salsa de Estados Unidos y digamos que toda mi vida he tenido una afición hacia, digamos, hacia las armonías como mucho más, como le dicen vulgarmente, como envenenadas, ¿sí? Ese tipo de tendencia se puede ver mucho en la música popular que es un poco mucho más cercana a nosotros. En la salsa se ve mucho todo ese enriquecimiento armónico, todos esos arreglos, eh, sí, muy, muy ricos en técnicas, en todo eso, y no solamente porque sean académicos, sino porque es algo que se siente en el cuerpo muy bien. Entonces, digamos que el hecho de estar toda la vida escuchando boleros, si el solo hecho de Simón Díaz tiene muchísimo de eso, eh, hace que yo tenga una actitud frente a la música, no solamente de qué lindo se escucha esto y vamos a apreciarlo y analicémoslo en caso de que sean músicos más exhaustivos. No era eso, sino mi actitud siempre fue como, escucho esto, diablos, quiero tocarlo, me muero por tocarlo. Entonces eso hizo que involuntariamente, así como que el instinto de supervivencia auditiva hace que uno comience a agarrar la capacidad del oído para comenzar a sacar todo oído y escuchas una cosa, la tocas y comienzas a hacer tus versiones y la comienzas a enriquecer. Y esos son elementos que el jazz me da por sobre muchas otras músicas. Digamos que algo a resaltar es que el jazz es es la música clásica de la música popular, básicamente. ¿Sí? Entonces, en el momento en que tú sabes jazz, tú tienes la oportunidad y tienes la capacidad, digamos, tanto de dedos y técnicas pianísticas, como mentales para armonizar, para componer, para arreglar. Entonces te vuelves un músico súper funcional que puede tocar salsa, vallenato, eh, todo lo que quiera, y no solamente los ritmos de acá, sino los boleros, el son cubano, todos estos ritmos pueden ser abarcados desde esta perspectiva jazzística. Entonces, digamos, es una oportunidad de ver la música de una forma muy técnica, sí, sin que llegue a ser música clásica, que es muchísimo más técnica. Bueno, Lorena, quiero plantearte y confesarte. Primero, cuánta nostalgia me da al ver allí al fondo de donde estás ubicada la fotografía de tu señor padre, el profesor Guillermo. Lo recuerdo tal y como era, con esa jocosidad que animaba las clases de todos los sábados que teníamos, que era teoría, y los martes era con la profesora Patricia, que era ya la parte técnica en el piano puntual. Eso mueve un poco la fibra de los recuerdos, ¿no? De la niñez de uno en el tema de la formación de la música. Quiero, Alberto, escuchemos un poco de ese tema que tenemos de fondo allí, titulado En la Frontera. Me gustó mucho, Lorena. Háblanos un poco de ese tema. Bueno, hay una corriente de cantautores que me gusta muchísimo, sí, que digamos me ha gustado desde que tenía unos 14 años. Es una de esas herencias increíbles que me dio mi papá en cuanto al gusto musical, que se encontraba unos conceptos y unas bandas, unos artistas que uno
por ningún otro lado se encontraría. Y es esa corriente argentina ya más de canción social que comienza pues sí con Víctor Jara, con Mercedes Sosa. Sí, es una música muchísimo más cargada emocionalmente, sí, con letras súper románticas, súper poéticas, sí. Y digamos esta corriente argentina, digamos, ha sido base de casi que todo el gusto de la composición de mis canciones. Estoy como comenzando a componer canciones ya pues para la voz y todo esto. Este tema es de Carlos Aguirre, es uno de mis cantautores favoritos. Me pareció muy conmovedor eh, pues este tema de la frontera y todo esto, digamos, el hecho de mirarlo de otra forma, ¿sí? De encontrarle cierto punto de quiebre y cierta emocionalidad a ese tema que es tan complicado de tratar y que está tan lleno de posturas y de tensiones por todos lados, que divide tanto ese tema. Digamos que es bueno encontrar una forma de apaciguar todo eso, ¿sí? No es quitarle importancia al problema para nada, de hecho es hacerlo notorio y es encontrar una forma amena de verlo, ¿sí? Y, y digamos es algo que me gusta mucho de este tipo de música. Entonces por eso en un momento de exploración de esos sonidos, digamos que hice un cover de esa canción. Una moneda, Señor. Soy hombre de la frontera. He nacido en este borde. William, la verdad que es muy bonito los acordes, ¿no? La verdad que yo soy de este tipo de música tranquila, hermano. O sea, yo la verdad es que en medio de los descansos me tomaba la idea de explorar un poco más acerca de esta música. Pero realmente, bueno, tema de letra muy, muy nuestra, ¿no? En la frontera. La verdad Sí, que muy ya nos oportuna. explicaba Lorena que es un tema de contenido social, ¿no? Incluso trajo uno de mis cantautores favoritos de la canción social, que es Víctor Jara, ¿no? Tuvo un final Sí. muy triste, pero cómo ese trabajo de meterle ese contenido social a la música siempre me ha interesado, ¿no? Uno como politólogo tiene ese músico frustrado allá escondido, sobre todo de tratar de dar a conocer un mensaje, pero es impresionante cómo logras meter palabras, y estaba escuchando aquí en el interno la canción. Es que es un trabajo muy complejo, ¿no? O sea, para mí ha sido muy complejo ver. Cantar y tocarlo es fácil. Sí, ¿no? Al Y mismo tiempo no, es no, no. O sea, difícil. es una habilidad grandísima, ¿no? Incluso acá nos saludan los oyentes. Morelia Dávila nos dice felicitaciones, Gracias, Frida. que es importante resaltar este tipo de cosas. La verdad, yo la verdad estoy muy conmovido, William, sobre todo por este tema, y que me gusta que muchachos de aquí de Arauca les vaya súper bien con este tema, y la verdad que es más de admiración personal frente a lo que hace que generar preguntas, porque preguntas tengo muchas, ¿no? Que podrían ser, decir los enanos, que son muy bobas para responderlas, pero la verdad es que es impresionante cómo toca, canta al mismo tiempo, y eso uno lo ve uno Hay muy muchas. lejano, la verdad. Lorena, trabajos ya grabados, hemos visto algunos de ellos allí en YouTube, o háblanos también de lo que se proyecta más adelante dentro de la carrera musical de Lorena. Bueno, digamos que he estado, aún me faltan algunos semestres para terminar mi carrera, entonces estoy muy en esa misión, estoy como enteramente en eso. Digamos que durante la carrera, digamos, me dio un poco la oportunidad de lo que le dicen coger calle, ¿sí? Que es tocar afuera, tener toques eh, de todo tipo de eventos, ¿sí? Ya sea no solamente para amenizar cosas, sino eventos ya festivales y ya cosas más culturales. Eh, pero digamos, en este año estoy un poco mucho más metida en el estudio, estoy
ya a puertas de hacer una tesis. Entonces, digamos que se sabrá un poco de eso en su momento. Eh, Hay algo muy chévere y es que pues tengo un cuarteto de jazz que se llama Ramé. Somos un grupo universitario que nos gusta hacer jazz moderno. Sí, somos un cuarteto de jazz y vamos a presentarnos en Jazz al Parque este año. Sí, es el 12 y el 13 de septiembre, aún no está confirmados los horarios, pero sí sería muy chévere pues verlos ahí. Eh, Tenemos Jazz al Parque ahorita en septiembre. Estoy muy con el estudio, la verdad. Y con este cuarteto de jazz, digamos, porque es algo que tiene mucho que ver con lo que estoy estudiando, ¿sí? Eh, ya después de eso, bueno, toca mirar, porque hay ciertas cuestiones que hay que solucionar antes no sé, por ejemplo, uno que en común suele pasar que los músicos cuando salen van y se hacen una maestría afuera o van y hacen una gira o algo así. Más sin embargo, pues hay cuestiones económicas que me mantienen acá, ¿sí? Eh, pues está la deuda estudiantil, como cualquier estudiante normal, entonces digamos uno se ve un poco obligado a aterrizarse un poco al comienzo, trabajar normal y, y emprender como músico ya con todos estos elementos, digamos, ya un poco solucionados. Ujú. Ya habría un poco más de, ¿cómo diría? Como ya, programación. Pero por lo pronto está eso. Bueno, la verdad que yo siempre he tenido muchas preguntas acerca también de los estudiantes de música, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con temas musicales. Mire, yo tengo una experiencia que cuando vi a los estudiantes de estudios musicales en la universidad y en el edificio Pablo VI, ahí en la Javeriana, uno siempre los ve a ellos dándole matraca al tema de los instrumentos, ¿no? Y limpia y quita y ponga tal. ¿Cómo es la vida de un estudiante de estudios musicales, ¿no? Aparte de lo que uno ve exteriormente, ¿cómo es internamente y cómo se presenta una tesis? ¿Todavía siguen haciendo ¿qué? Hacen El concierto final. hace un recital, ellos hacen un recital personalizado ahí lo hacían antes en el auditorio Pablo VI y lo rotan de auditorios. ¿Cómo es la vida del estudiante y cómo es una tesis? Para que nos explique a todos. Bueno, pues hay algo chévere, pues en la Javeriana, digamos que nos consintieron un poco a los estudiantes de artes en general, que pues arte se divide en tres facultades, que son las escénicas, las visuales y música, ¿sí? Nos consintieron en ese sentido y nos hicieron una facultad nueva. Entonces digamos que ya no estamos en Pablo VI, sino en una facultad que no tiene nada que envidiarle a escuelas como Berkeley, o sea, está muy bien diseñado, entonces en eso tenemos una ventaja enorme, sí, o sea, se ve realmente lo que, digamos, uno se esfuerza para financiar, sí, son salones completamente insonorizados, es brutal, instrumentos muy buenos, sí. El ambiente estudiantil, pues, es que es complicado porque hay eh, distintos tipos de músicos ahí, ¿sí? Como que sí es cierto que está un poco dividido aún, porque es que yo creo que es un poco cuestión de cómo se conectan las materias entre ellas, pero sigue habiendo una gran separación entre las personas que tocan música clásica y las que tocamos músicas populares. Entonces, Normal. obviamente, pues como no solamente en esa universidad, en todo el mundo siempre hay un raye entre los clásicos y los yaceros, ¿sí? Entonces, eso siempre va a haber ahí algo, ¿sí? Pero en realidad, al final todos entendemos que todos, sí, nos necesitamos a todos necesitamos el ingeniero de sonido, todos necesitamos el músico que sepa leer rápido las partituras como lo hacen los clásicos, todos necesitamos el que sepa sacar todo de una oreja y leer los cifrados como los populares, ¿sí? Y al final uno tiene que bajarse un poco, pues, los humos y cooperar mucho más con los demás músicos, ¿sí? Porque al final, primero hay que ser sinceros y es bastante difícil vivir
de esto, ¿sí? De esto como de cualquier arte. Sí, entonces, digamos como que últimamente estaba un poco con ese tema en la cabeza, como que ve uno mucha rivalidad, como que ve uno mucha, sí, como mucho, sé que hay un término que es el aceite, pero el aceite es como sí, ser como sarcástico y como estar criticando siempre lo de los demás, estarse comparando y estar eh, demeritando siempre el trabajo de los demás porque no, muchas veces porque no se parece al de uno, o porque tiene más éxito que el de uno, pero entonces ¿por qué este concepto tiene más éxito? Entonces hay digamos, muchas cuestiones ahí. Es muy chévere porque igual la actitud de un músico sigue siendo distinta a la de personas que se dedican a otras cosas. Siempre, pues, como que a veces hay un ambiente mucho más pues sí, como de camaradería, como de comprensión. Sí, la música enseña mucho eh, cuestiones, cuestiones morales y cuestiones de personalidad, le enseña bastante a uno a ser persona. Entonces, eh, digamos, es mucho la oportunidad de, de nada, de desarrollarse en diferentes aspectos. Bueno, Lorena, escuchemos allí de fondo, Alberto, si me ayuda, parte de música colombiana, música nuestra, música llanera en piano. Ahí es donde comienza el... ¡Arpa! Con María Pechichan solas. Sí. Bueno, Lorena, preguntarte cuándo te tenemos nuevamente por estas tierras araucanas. Algún momento me imagino que has pensado pues volver a esos inicios de lo que fue la música allí con tus padres. ¿Has tenido en mente pues volver por lo menos de paseo? Claro, a mí me encantaría volver, extraño muchísimo Arauca, ya que pues desde que salí del colegio no he vuelto acá. Eso fue finales de 2013. Me encanta, extraño casi todo de allá, ¿sí? ¿Por qué casi todo? Porque lo único que uno no extrañaría de allá es el calor. Yo creo que todo el mundo estará de acuerdo conmigo porque es un calor infernal, pero pues amo todo de Arauca y los recuerdos más lindos que tengo de los paisajes, eso, uno puede irse a Nueva Zelanda, allá donde grabaron El Señor de los Anillos y todo lo que tú quieras, pero mis recuerdos de esos floramarillos, de esos atardeceres vividos allá, todos esos paseos por las sabanas y por, por Rancho Pelado. Entonces, Rancho Pelado es una finca de un primo de mi padre, con el que siempre hemos estado muy cercanos, Santiago Caroprés, saludos. Eh, Siempre nos apoyó bastante. Eh, claro, me encantaría volver, digamos, espero sí poder tener, digamos, los recursos para poder ir, poder, digamos, financiar mi pasaje para Arauca, eh, poder poder volver unos días, volver a estar con la gente, volver a saludar. Bueno, aquí te esperaremos, Lorena. Complacidos de que hayas atendido nuestra llamada, de conocer un poco más de ti, de cómo estás dejando el departamento de Arauca en el tema musical bastante alto y más innovando con este tema de los géneros que tú nos describías anteriormente. Muy amable, Lorena, por habernos acompañado y ya estaremos entonces pendientes de todo ese trabajo que seguramente pronto nos darás a conocer. Muy amable. Muchísimas gracias. Estoy muy agradecida que me hayan invitado acá.